¿Cómo están, estimados? Hoy hablaremos de una patología que es muy importante dentro de lo que es la medicina interna, la patología hepática. Específicamente vamos a hablar de la cirrosis hepática, una causa de muerte muy importante en la población. Primero que nada, vamos a hablar del hígado, de las funciones normales que tiene el hígado. Tiene múltiples funciones que son vitales. Participa en el metabolismo de los carbohidratos, como la gluconeogénesis, la glucogenólisis, la glucogenogénesis. Participa en el metabolismo de los lípidos, síntesis de colesterol, producción de triglicéridos. Sintetiza proteínas, como la albúmina, que es muy importante para mantener el, el agua intravascular. Las lipoproteínas, que transportan los diferentes lípidos. Sintetiza la gran mayoría de los factores de la coagulación sanguínea, por ejemplo, fibrinógeno, protrombina, globulina, proconvertina, factor antihemolítico, factor de Stuart-Prower, etc. Desintoxica la sangre, neutraliza toxinas de fármaco y hemoglobina. Participa en el ciclo de la urea, transformando el amonio en urea para que pueda ser excretado a través de la orina. Participa en el depósito de sustancias, almacena sustancias que son vitales, como el glucógeno, la vitamina B12, entre otras, el hierro, el cobre, etc. También es necesaria para la digestión de los alimentos. La cirrosis hepática es una enfermedad caracterizada por un daño crónico e irreversible del hígado, como consecuencia de la necrosis de los hepatocitos y la formación de tracto fibroso que distorsionan la arquitectura hepática normal. Las manifestaciones clínicas asociadas a la cirrosis son consecuencias de estas alteraciones morfológicas del hígado y de la insuficiencia hepatocelular condicionada por la disminución del número de hepatocitos funcionantes. Esta cirrosis hepática se va a caracterizar por la destrucción de larga evolución, de larga data que tienen los hepatocitos por este daño crónico. Una inflamación que se va perpetuando en el tiempo y que va estimulando la fibrosis, la distorsión de la anatomía funcional del hígado. La regeneración de hepatocitos se produce como nódulo. Acá vemos cómo se muestra un hígado cirrótico. Fíjense la cantidad de nódulos que presenta este hígado cirrótico, por supuesto que después de una autopsia. Entonces, desde el punto de vista de la macroscopía, el hígado aparece de un color pardo anaranjado y tiene un aspecto típicamente empedrado, clásico, por la presencia de estos nódulos. Al corte, el parénquima se sustituye por nódulos de hepatocitos regenerados separados por una fibrosis fina que finalmente van distorsionando la anatomía del hígado. A la microscopía, los nódulos de hepatocitos se separan por banda de tejido colágeno. Los conductos biliares y los vasos portales se localizan dentro de estos tabiques fibrosos. Nuevamente acá estamos viendo una imagen de una cirrosis hepática. Fíjense la arquitectura del hígado normal, ¿no es cierto? Más liso. Acá tenemos la presencia de un hígado graso, de esteatosis hepática. Acá ya se están formando los nódulos y francamente en la etapa final de la evolución de la cirrosis vemos estos grandes nódulos que presenta. Nuevamente el hígado cirrótico, fíjense cómo se distorsionó, se destruyó la arquitectura del hígado, no dejando procesar los alimentos que vienen por la vena porta, por ejemplo. Etiología. Existen múltiples procesos capaces de producir cirrosis hepática. Sin embargo, el 90% de los casos se debe al alcohol y a hepatitis crónica por el virus B, por ejemplo, o C. La cirrosis de origen alcohólico
solo se establece en aquellos individuos con un consumo excesivo y prolongado en el tiempo. Una ingesta alcohólica estamos hablando entre 40 y 80 gramos al día en varones y en cifras menores en mujeres. Puede provocar lesiones hepáticas significativas. Solo el 15% de las personas con consumo excesivo de alcohol desarrollarán cirrosis hepática. Fíjense que esta lámina está muy didáctica, que se muestra el hígado normal, cómo pasa en una etapa esteatosis hepática, que es una etapa previa al hígado fibrótico, cirrótico, ¿no es cierto? Y hepatitis alcohólica a repetición, hepatitis aguda a repetición, que van produciendo estas inflamaciones que a la postre van a ser crónicas. Etiología, vimos que dentro de otras posibles causas se encuentra la cirrosis biliar primaria, enfermedad de origen autoinmune de predominio en las mujeres, la hemocromatosis, enfermedad por depósito excesivo de hierro en el hígado, la enfermedad de Wilson, enfermedad hereditaria causada por depósito excesivo de cobre, fisiopatología de la cirrosis. Acá se produce, por supuesto, esta muerte, esta necrosis de los hepatocitos, tienen varias consecuencias. Por un lado, el parénquima hepático intenta regenerarse mediante la formación de nuevas zonas de tejido que se agrupan en forma de nódulo de regeneración. Por otro lado, el proceso inflamatorio secundario, la necrosis hepatocelular, condiciona la formación de tejido conjuntivo, esta fibrosis, que va distorsionando los lechos vasculares, que esto es la parte más importante, y biliares, de tal forma que aumenta la resistencia al flujo sanguíneo a través del hígado, obstruyendo el flujo normal de la bile. Es decir, le cuesta entrar a la sangre a través de la arteria hepática y vena porta-hepática y le cuesta salir, ¿no es cierto?, los productos a través de la vena hepática, a través de los canalículos biliares para eliminar la bilis. Disminución del número de hepatocitos funcionantes, así como alteración y distorsión de la estructura hepática generada por la cirrosis, lo que va a condicionar finalmente las complicaciones que le va a costar la vida al paciente. Cada paciente podrá manifestar más o menos síntomas dependiendo del momento de evolutivo de la enfermedad, dependiendo de la agresión de la etiología, dependiendo de la etapa en que se encuentre el paciente. Acá vemos una imagen muy didáctica que muestra las consecuencias y complicaciones más importantes de la cirrosis hepática. Signos clínicos de la cirrosis. Por ejemplo, aquí estamos viendo en esta imagen alteraciones del metabolismo de los estrógenos endógenos. El hígado metaboliza los estrógenos tanto en el hombre y mujer, y en el caso del hombre, como no lo puede metabolizar, va a causar manifestaciones clínicas en este paciente, como ginecomastia, ¿no es cierto? Crecimiento patológico del tejido glandular mamario en los varones, atrofia testicular. Por otra parte, también se va a producir una hipoalbuminemia. Recordemos que el principal órgano que sintetiza esta proteína tan importante para mantener el líquido intravascular es el hígado. Por lo tanto, se va a producir ascitis, que es acumulación de agua en la región abdominal, edema maleolar, edema de las extremidades inferiores, anasarca, un edema generalizado en el cuerpo. Hipertensión portal, la vena porta no puede ingresar al hígado, por lo tanto se devuelve su sangre a sus diferentes órganos y va a producir varices esofágica, crecimiento del vaso, una esplenomegalia, va a causar un bypass de circulación colateral donde la sangre de la vena porta se busca salida a través de otros territorios y produce en la región abdominal, en la región periumbilical, la famosa cabeza de medusa de estos vasos que se van dilatando en esta zona. ¿Ok? Incapacidad de sintetizar factores de la coagulación sanguínea. Esto va a traer como consecuencia indudable síndrome hemorragíparo del paciente. Hipertensión portal.
Aquí tenemos que definir lo que es la presión normal en la vena porta, que habitualmente baja menos de 5 milímetros de mercurio, ya que la resistencia vascular en los sinusoides hepáticos, es decir, en su endotelio, es mínima, ya dado que el endotelio que recubre estos vasos es fenestrado, es decir, tiene poros grandes. En la cirrosis, la fibrosis y la alteración de la arquitectura hepática van a dificultar el flujo de la sangre desde la rama intrahepática de la vena porta hacia las venas centrolobuliares, por lo que la presión se va a elevar por encima de los 10 milímetros de mercurio. Este hecho se denomina hipertensión portal. Entonces aquí estamos viendo la tríada portal, que es tan importante, la arteria hepática, la vena porta hepática y el conducto biliar. Entonces estos dos vasos van a ingresar al hígado normalmente y va a salir el producto del metabolismo del hígado, producto de excreción. ¿Ok? Por lo tanto, se van a producir una serie de alteraciones producto de la hipertensión portal. Por una parte, la fibrosis hepática dificulta, ¿no es cierto?, la entrada de estos vasos. Se puede formar un trombo en la vena porta por estasia, por tensión de la sangre, de tal forma que el aumento de la presión en el sistema venoso portal produce esplenomegalia, anastomosis portosistémica, ascitis. ¿Me siguen? Y por otro lado, la vena hepática, ¿no es cierto? Posthepática en este caso, se produce una trombosis de la vena hepática, fibrosis de la vena central en el hígado. Este es muy importante entenderlo desde el punto de vista histológico y funcional, que la unidad anátomo-funcional del hígado es el lobulillo hepático, no es el hepatocito, no es una célula, es la estructura, la formación de esta estructura que estamos viendo acá. Cada uno de estos rectangulitos que estamos viendo acá en hilera son los hepatocitos. Acá está la vena central. Y en sus extremos de este hexágono que se está formando, se fijan, de este hexágono que se forma, en este extremo va a estar la famosa tríada portal, formada por una rama de la vena porta, una rama del conducto biliar y una rama de la arteria hepática dentro del hígado. ¿Me siguen? Y toda la sangre desoxigenada se va a canalizar en el centro a través de la vena centrobiliar. ¿Me siguen? Qué importante entender la arquitectura de esta zona. Lo mismo acá, desde el punto de vista histológico, vemos, ¿no es cierto?, el tejido fibroso que está rodeando el lobulillo hepático. ¿Me siguen? El lobulillo hepático está formando un hexágono y en los extremos del hexágono está la tríada portal. Rama de la vena porta, rama de la arteria hepática y vasos pequeños que están formando y van a formar finalmente la vía biliar, los canalículos biliares, por donde se elimina la bili. La vena centrobiliar, de tal forma que la vena porta con su contenido y la arteria hepática van a transcurrir entre medio de estas hileras, ¿te fijas? Entregando a los hepatocitos los diferentes nutrientes y finalmente los hepatocitos van a drenar su contenido a esta vena central del lobulillo. Esta es la vena central del lobulillo. ¿Me sigue? La tríada portal, arteria hepática, vena porta, que trae, es una vena especial, ¿no es cierto?, que trae nutrientes provenientes de la digestión. ¿Ok? Y la vía biliar. Es muy importante, lo mismo acá, la tríada portal, arteria hepática, vena porta, etc. Los sinusoides hepáticos son estructuras revestidas por células de recubrimiento. Acá. Entre las células de revestimiento están las células de Kupffer, que son macrófagos residentes migratorios. Ya macrófagos que se van a ubicar en esta zona que van a ser importantes para contener antígenos. El hepatocito está separado del hepatocito por los espacios de Dice. Los espacios de Dice ocupados por las microvellosidades que tienen estas células hepáticas, las cuales poseen además células estrelladas. A nivel de ello drenan la arteriola hepática, las vénulas porta, etc. Estamos hablando a este nivel.
¿Se fijan? Estos son los hepatocitos. 1, 2, 3. ¿Se fijan? Y entre medio se están formando los canalículos biliares, donde drenan su contenido para que se pueda eliminar a través de la vía biliar. Que acá, por la nomenclatura, ¿no es cierto? Para que se entienda, la bilis se deja de este color verde. ¿Ok? Muy bien. Y lo rojo está simbolizando la arteria, la sangre oxigenada, ¿no es cierto? Arteria que va dando el oxígeno nutriente a los diferentes hepatocitos. ¿Se fijan acá? Los conductos biliares que están recibiendo los contenidos de los hepatocitos para que se eliminen a través de la vía biliar. Y la vena porta, que es una vena especial, una vena puente, una vena rica en nutrientes, que va entregando a los hepatocitos su contenido. Finalmente, acá en esta vena se van a drenar los productos tóxicos provenientes del metabolismo de los hepatocitos. ¿Ya? Y esta vena va finalmente a formar la vena hepática que va a desembocar en la vena cava inferior. Nuevamente lo mismo, lobulillo hepático, se fijan, vena central, la tríada portal en los extremos, canalículos biliares, es decir, la bilis viene en este sentido, viene saliendo, el contenido de la vena porta, rica en nutrientes, una vena especial, viene entrando, ¿no es cierto? Y la arteria que trae sangre oxigenada y rica en nutrientes, viene entrando también. ¿Te fijas? Acá se forman los productos tóxicos provenientes de todos los hepatocitos. Es muy relevante entender esto porque es la esencia para entender la insuficiencia hepática. La tríada portal, se fijan acá, la forma hexagonal que tiene el lobulillo hepático en los extremos, las tríadas portales, se fijan, como lo vimos anteriormente, las venas centrales que sí tiene sangre desoxigenada y pobre en oxígeno. ¿Ok? La vena porta rica en nutrientes. La arteria hepática rica en nutrientes y además en oxígeno. ¿Me siguen? Muy bien. La irrigación portal. Vemos la vena porta cómo se está formando. Se fijan, la vena porta reabsorbe los nutrientes desde el esófago, estómago, intestino delgado, duodeno y ayuno ilion, ¿no es cierto? Colon ascendente, transverso, descendente, sigmoideo, hasta el tercio superior del recto. Todo eso va a ir a formar el contenido de la vena porta, la cual se dirige finalmente al hígado para entregarle unos nutrientes que van, ¿no es cierto?, a ser la materia prima para que funcione el hígado. Acá estamos viendo parte de la composición de la vena porta por la vena mesentérica inferior, ¿cierto? Y la vena mesentérica superior. La vena esplénica, que se junta con la mesentérica inferior, etc. ¿Me siguen? Muy bien. Acá estamos viendo lo normal. Sin embargo, cuando la vena porta no puede ingresar con su contenido, se va a producir esto otro acá. Refluye la sangre venosa hacia el territorio distal del esófago y dilata unas venas hacia el lumen y produce la famosa varice esofágica, que en estos pacientes se pueden romper y causar una tremenda hemorragia digestiva alta y la muerte del paciente. Lo mismo acá con estas venas cortas a nivel del estómago también que pueden producir hemorragia. ¿Me siguen? Aquí están los diferentes Chown portacadas sistémicos, es decir, como no pueden ingresar la sangre a esta zona, se empieza a devolver y a buscar otra alternativa para pasar la sangre. ¿Ok? Entonces se producen muchos productos tóxicos, van a pasar a la circulación sistémica, anastomosándose con vasos de vena sistémica, como estamos viendo acá, la vena ilíaca, etcétera, a nivel de intestino, a nivel del recto, los cuales estos productos tóxicos van a producir una gran vasodilatación arterial. Por lo tanto, la formación de estas varices gastroesofágicas va a producirse esta plenomegalia del vaso se va a agrandar, produciendo una pancitopenia, un secuestro de sangre, los Chown portosistémicos,
parte de la sangre proveniente de las venas mesentéricas no pasa por el hígado y no se desertifica como lo decíamos. Por tanto, hay una consecuencia de la hipertensión portal, dificultad para el paso de la sangre a través del hígado, de la vena porta, como lo explicábamos anteriormente. Estos shock portos sistémicos consiste en que el sistema venoso portal comunica con el sistema venoso sistémico en localizaciones específicas a nivel de las venas esofágicas que drenan en la vena ácido-sistémica o en la vena gástrica izquierda, portal, ¿no es cierto? Cuando se dilata se producen varices esofágicas. Venas rectales, la inferior y la media, que drenan en la vena cava inferior sistémica y la vena rectal superior que se continúa como vena mesentérica inferior, portal. Cuando se dilatan se producen hemorroides en estos pacientes. Las venas que están en la región periumbilical, ¿no es cierto? Portales, que son venas del territorio portal, se van a tomosar con pequeñas venas epigástricas de la pared anterior del abdomen, sistémica. Cuando estas venas se dilatan, adopta un aspecto típico de cabeza de medusa. ¿Sí? ¿Me siguen? Muy bien. Manifestaciones clínicas que van a ser las complicaciones y las causas importantes de muerte en los pacientes. Una serie de complicaciones van a ir formándose. Se va a producir ascitis, acumulación de agua en la región abdominal, síndrome hepatorrenal, encefalopatía hepática, alteración hematológica, trastorno de la coagulación sanguínea, trastorno endocrinológico y dermatológico que van a dar signos y síntomas en los pacientes. Hipoxia y síndrome hepatopulmonar que complica finalmente a los pacientes. También se puede complicar con un hepatocarcinoma, es decir, formarse un cáncer primario a nivel hepático. Manifestaciones clínicas, que lo mencionamos. ¿Ya? La ascitis y la acumulación excesiva de líquido libre dentro de la cavidad peritoneal. En la cirrosis es su causa más frecuente, ¿no es cierto? 85% de los casos. En este caso, la ascitis origina un aumento en el perímetro abdominal que es fácil de detectar cuando superan los 2 litros, por lo menos. Los enfermos de ascitis grave pueden llegar a almacenar hasta 15 litros de líquido ascítico en esta región, que dificulta y mortifica al paciente, no lo deja respirar, pero comprime el diafragma. En los enfermos con ascitis grave puede llegar a almacenar más de 15 litros de líquido ascítico, y esto va a dificultar la respiración del paciente porque comprime el diafragma. Patogenia de la ascitis, aumento de la retención de agua y sodio para el riñón. A hipertensión portal, la hipoalbuminemia y la obstrucción al flujo del drenaje linfático en los espacios de Dice a nivel hepático, intrahepático. Todo esto va a contribuir a que se forme una gran ascitis en el paciente. ¿Ok? Por lo tanto, el aumento de retención de agua y sodio en el riñón es favorecido por este incremento de las sustancias vasodilatadoras en los pacientes, ya que condicionan la disminución de la presión arterial a nivel renal y por tanto del flujo renal. Esta hipoperfusión renal activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona que va a retener mayor cantidad de sodio y agua para levantar la presión arterial que está bajando en nuestros pacientes. Acá tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recordar que el angiotensinógeno es sintetizado y fabricado a nivel hepático, que a través de una enzima que fabrica el riñón, la renina, se transforma en angiotensina 1, la cual va a llegar a nivel pulmonar y a nivel del endotelio de los vasos pulmonares. Se sintetiza una enzima, la enzima convertidora de angiotensina 1 en 2, para formar la angiotensina 2, que es el más potente vasoconstrictor sistémico que existe, el cual va a estimular la actividad del sistema simpático para aumentar la presión arterial, va a actuar sobre la corteza de la glándula suprarrenal para estimular la producción de aldosterona. La aldosterona a su vez va a actuar a nivel renal para que reabsorba mayor cantidad de sodio y con esto aumenta la molaridad. Al aumentar la molaridad
se va a censar a nivel central, a nivel de el hipotálamo, ¿no es cierto?, en la neurohipófisis, y se va a liberar una hormona, la hormona antidiurética, la cual va a viajar al riñón y a nivel renal va a permitir la reabsorción de agua para aumentar la volemia y aumentar la presión arterial. Y ya dijimos que el más potente vasoconstrictor arteriolar que existe es la angiotensina 2 a nivel de la musculatura lisa de la arteriola. Con todo este mecanismo va a aumentar la presión arterial y va a haber un feedback negativo una vez que aumente y ya cumpla con los requerimientos metabólicos del riñón, se va a hacer un feedback negativo. Eso es lo que ocurre normalmente. Pero en este caso tenemos que el riñón está afectado, ¿no es cierto? Se está produciendo una tremenda vasodilatación, por lo tanto hay un tremendo estímulo del eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Por otra parte, la hipertensión portal produce el aumento de la presión hidrostática en los sinusoides hepáticos, lo cual va a favorecer la transsudación de plasma al hígado y al peritoneo. Dijimos también la hipoalbuminemia, dijimos que el hígado fabrica la albúmina, lo cual condiciona, ¿no es cierto?, esta disminución de la albúmina condiciona una disminución de la síntesis por el hígado que origina un descenso de la presión oncótica y por lo tanto una tendencia a la transsudación de plasma hacia el espacio peritoneal. Se produce además por la distorsión de la arquitectura hepática, obstrucción al flujo del drenaje linfático en los espacios de Dice a nivel intrahepático, a nivel de el lobulillo hepático. Ello limita la absorción de líquido por los linfáticos hepáticos, lo cual va a aumentar y perpetuar la citis. Síndrome hepatorrenal es una complicación gravísima de los pacientes con cirrosis y ascitis. Se va a caracterizar por la aparición de una insuficiencia renal progresiva, con una marcada retención de sodio y aparición de oliguria, es decir, el paciente va a empezar a orinar muy poco, sin que exista una lesión o una alteración en el parénquima renal parenteral. En su fisiopatología se postula que está implicada una vasoconstricción renal extrema relacionada con la vasodilatación sistémica y una hipoperfusión que intervienen en la génesis de la citis. Este síndrome puede ser desencadenado por una hemorragia digestiva grave, infecciones o un exceso de tratamiento con diurético, por ejemplo, o de una paracentesis evacuadora que se refiere a la extracción del líquido peritoneal, ¿no es cierto?, por medio de un catéter. ¿Ok? La encefalopatía hepática es un síndrome neuropsiquiátrico grave, complejo, caracterizado por alteraciones de la conciencia del paciente y de la conducta, cambios de personalidad, signos neurológicos fluctuantes, asterisis, que se refiere al temblor oscilante de las manos en los pacientes con hiperextensión, alteraciones en el electroencefalograma característica de este daño neurológico por productos tóxicos no metabolizados a nivel hepático. La encefalopatía hepática no se conoce la causa específica. Se postula que debido a la insuficiencia hepática y al chao, ¿no es cierto?, a los cortocircuitos portocava asociados a la hipertensión portal, una serie de productos tóxicos absorbidos en el intestino no son detoxificados por el hígado y ocasiona alteraciones metabólicas a nivel de las neuronas en el sistema nervioso central. El amoníaco es uno de ellos, producto del metabolismo de las proteínas. En general, los niveles de amoníaco se relacionan con la gravedad de la encefalopatía. Uno de los factores que con mayor frecuencia favorece la encefalopatía hepática son las hemorragias gastrointestinales, que es la causa más importante de compensación de estos pacientes y causa de muerte, que se asocia a un incremento en la producción de amonio, de amoníaco y de otras sustancias nitrogenadas por acción de las bacterias del colon sobre la sangre que digieren en el tubo digestivo. Del mismo modo, aumento de las proteínas de la dieta por parte del paciente también va a ser un factor que puede ser un factor precipitante en este caso de la encefalopatía hepática. Alteración hematológica
Recordar que la anemia es muy frecuente. En los enfermos con cirrosis puede deberse a varios factores. Por una parte, la hemorragia digestiva, ya favorecida por el desarrollo de varices esofágicas y por alteraciones de los factores de la coagulación sanguínea que mencionamos anteriormente. Hemólisis. Recordar que el vaso se agranda por este secuestro de sangre y se produce una mayor destrucción de glóbulos rojos, blancos, glóbulos blancos también, y plaquetas, es decir, de las tres series del hemograma, de las tres series que son vitales, produciendo lo que se llama una pancitopenia. También se puede producir por déficit de hierro y vitamina. Recordar que el hígado almacena el hierro y las vitaminas, y en este caso tiene problemas de irrigación, de entrada de los nutrientes hacia el hígado. Todo esto va asociado a las pérdidas por el tubo digestivo, ¿no es cierto? Por la hemorragia, etcétera. Trastornos de la coagulación sanguínea, ya dijimos, el hígado es el órgano encargado de la síntesis de la mayoría de los factores de la coagulación sanguínea. En la cirrosis existe un alargamiento de los tiempos de la coagulación, el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado. Existe una relación directa entre la gravedad de la cirrosis y el riesgo de sangrado que es importante considerar. La trombocitopenia que se produce por este hiperplenismo, por este aumento de volumen del vaso que secuestra sangre y se produce esta destrucción masiva de componentes figurados de la sangre, que altera la hemostasia primaria y aumenta el riesgo de sangrado. Trastorno endocrinológico y dermatológico que presenta el paciente. En la insuficiencia hepatocelular dificulta la metabolización de varias hormonas, entre las que se encuentran los estrógenos, que van a producir una ginecomastia, ¿no es cierto?, una atrofia testicular, una disminución de la lividez y amenorrea en las mujeres. También se produce un eritema palmar, enrojecimiento de la palma de las manos y las arañas vasculares la cara y en el tercio superior del tronco. En estos pacientes se relaciona también con este hiperestrogenismo junto con el aumento de la sustancia vasodilatadora producto de la hipertensión portal. En esta imagen estamos viendo la cirrosis, la circulación colateral, se fijan, acá estamos viendo trastorno endocrinológico y dermatológico. También se va a producir la ictericia, la coloración amarillenta de la piel, de las mucosas y de la esclera, característica de estos pacientes. Acá se va a producir por una alteración del metabolismo de la bilirrubina, debido a la disminución de los hepatocitos funcionantes junto con la colestasis, que refiere a la obstrucción del flujo biliar, condicionada por la distorsión de los conductos biliares por la alteración de la arquitectura hepática. ¿Me siguen? La bilirrubina viene del metabolismo de los glóbulos rojos, de la destrucción de los glóbulos rojos, en el cual el hígado es muy importante para la eliminación de esta bilirrubina tóxica. La hiperbilirrubinemia de la cirrosis es mixta. Se produce por un aumento de la bilirrubina conjugada que participa el hígado y la no conjugada, más o menos un 50 y 50%. ¿Ok? Acá muestra una imagen muy didáctica de lo que ocurre con el metabolismo de la bilirrubina, ¿no es cierto? La cual dice acá que procede principalmente de los hematíes maduros que son destruidos en el vaso. Se produce una bilirrubina no conjugada o indirecta, la cual se va a unir a la albúmina y va a ir al hígado, donde es captada, ingresada para metabolizarse mediante una enzima, la UDP glucuronil transferasa. Y esta bili ya conjugada o directa se va a excretar en esta eliminación de la bili hacia el intestino delgado, segunda porción del duodeno. Va a seguir por todo el tubo digestivo delgado hasta el colon, donde las bacterias del colon van a metabolizar esta bilirrubina conjugada en urobilinógeno. El urobilinógeno, que es llamado también estercobilinógeno, se elimina en su mayor parte por las S y le da el color característico de las deposiciones, pero otra parte va a ser reabsorbido nuevamente a nivel de la mucosa del colon y va a ser una circulación que se llama enterohepática, reingresa al organismo y finalmente va a ser eliminada por la orina, ya que es soluble. Esto es lo que ocurre normalmente,
pero en este paciente está alterado el metabolismo de la bilirrubina. Se produce una hipoxemia y síndrome hepatopulmonar. Aproximadamente la tercera parte de todos los pacientes con cirrosis hepática tienen una hipoxemia ligera. Aquí se refiere a una disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre, en muchos casos debido al denominado síndrome hepatopulmonar, ¿ya? El cual se caracteriza por la hipoxemia y disnea de esfuerzo que presentan estos pacientes. La hipoxemia se debe a la aparición de cortocircuitos intrapulmonares debido a una vasodilatación intensa de los capilares pulmonares en alguna zona del pulmón, no en todo el pulmón. En esta diapositiva estamos viendo la hipoxemia y síndrome hepatopulmonar. Acá. Cuando los capilares pulmonares están muy dilatados, la velocidad de tránsito de la hematía a través de los pulmones es muy rápida y en algunas zonas no se realiza correctamente la hematosis, por lo que se mezcla la sangre venosa, ¿no es cierto?, que está mal oxigenada, procedente de la zona afectada, con sangre arterial que está ricamente oxigenada, produciéndose este chaum, esta mezcla de sangre. El mecanismo de la formación de estos chaum podría estar implicado en el aumento de las sustancias vasodilatadoras que se observa en la cirrosis. Y finalmente estamos hablando del hepatocarcinoma. La gran mayoría de los cánceres de hígado se desarrollan en enfermos con cirrosis, hay que tenerlo en mente, y de forma especial debido a etiología de la cirrosis por virus de la hepatitis B o C. Estamos viendo una inflamación crónica del hígado, cómo se forma y distorsiona la arquitectura del hígado, y finalmente se forma un cáncer primario, un hepatocarcinoma a nivel de hígado en estos pacientes cirróticos. Diagnóstico. El diagnóstico se basa fundamentalmente en la historia clínica, la exploración física del paciente, donde vemos y constatamos el daño hepático, aumento del tamaño del vaso, la citis, la ginecomastia, etc. Alteraciones de los exámenes de laboratorio, en los cuales se presentan aumento de las transaminasas, que son los marcadores de daño hepático específico. Leucocitopenia, trombocitopenia, alteración de los tiempos de coagulación, disminución de la albúmina sérica, etc. En el fondo, disminución de las tres series de la sangre, más la albúmina, que es la proteína fundamental que retiene el agua en el intravascular, acá está muy disminuida. En pruebas de imagen, indudablemente nos ayudan mucho la ecografía abdominal, hepática y el TAC a nivel de abdomen buscando alguna etiología que puedan ayudarnos. Historia natural de la enfermedad y pronóstico. En la historia natural de la cirrosis hay dos periodos. Inicialmente existe un periodo asintomático o también se le llama oligoasintomático de duración variable que se ha venido a denominar fase de cirrosis compensada, silente, silenciosa. El desarrollo de las complicaciones de la cirrosis como la citis, la hemorragia digestiva alta por varices o la encefalopatía hepática señalan el inicio de la fase de cirrosis no compensada. En la fase de cirrosis compensada, la supervivencia media es de más o menos un 94,5% y del 90% al año y a los 2 años respectivamente, mientras que a los 10 años la supervivencia sigue siendo alta, aproximadamente del 85%. Sin embargo, en la fase de cirrosis no compensada, el pronóstico es más sombrío. La supervivencia al año y a los 2 años es del 61% y del 50% respectivamente, y a los 10 años tan solo el 7%. Pruebas que nos van a ayudar mucho, ¿no es cierto?, para el estudio de estos pacientes son los perfiles hepáticos, ¿no es cierto?, la medición de la bilirrubina, de la albúmina sérica que estén dentro de sus valores normales, el estudio de la acumulación sanguínea, estudio del amonio plasmático, la fosfatasa alcalina, que nos van a ayudar a buscar la etiología en este paciente, de la gamma glutamil transpeptidasa, de la transaminasa hepática, que son específicas para poder determinar el grado de progresión del daño hepático de la cirrosis en el tiempo. Y las pruebas de imágenes que ya nombramos, que son fundamentales, la ecografía,
o ecotomografía hepática abdominal, el TAC, la resonancia nuclear magnética abdominal, que no se hace de rutina, y todo lo cual nos permite valorar y estudiar la morfología, el tamaño y las posibles lesiones hepáticas que pueda presentar este paciente. Generalmente se hace una biopsia hepática en algunos casos muy específicos para aclarar la probable etiología de la cirrosis. No es de rutina, ¿ya? Este es un estudio anatomopatológico, ¿ok? Muchísimas gracias por su atención. Espero que le ayude este tema de fisiopatología. Si te gustó el video, dale un like, compártelo y suscríbete al canal.